Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en esta segunda plenaria de la Red de Establecimientos para la Innovación en Evaluación, donde la idea hoy es poder retomar un tema que, si bien está abordado en la plataforma, en los materiales de ahí, lo hemos hablado hartas veces, es uno de los que cuesta más en el sentido de que es lento. En toda nuestra experiencia en evaluación para el aprendizaje, desde los primeros grupos, la parte de los criterios, sobre todo porque transitamos desde criterios, desde la costumbre de hacer criterios para un producto en específico a criterios holísticos para un proceso, es un cambio que cuesta muchísimo internalizarlo, y en el uso también, porque en el fondo es más difícil manejar criterios que no están chequeando conductas observables, ¿no?, sino que están evaluando procesos de aprendizaje más amplios. Entonces, por eso decidimos de todas maneras retomar este tema, pero con la idea de profundizarlo, para que quienes ya lo han abordado dentro de la red no sientan que estamos reiterando información que ya está en la plataforma, sino que efectivamente estamos dando aterrizajes más profundos y más prácticos a elementos que pudieran todavía necesitar mayor profundización. Para eso hoy día vamos a estar con Sandra Rivera y con Constanza Carachi, quienes nos van a hablar del tema en profundización, y Constanza, además, como jefa técnica del Colegio Santa Inés de Chiguayante, nos va a contar en concreto la experiencia de su establecimiento en la construcción de criterios, que han hecho un trabajo bien interesante ahí, digamos. Entonces, por eso les habíamos dicho en la reunión de planificación de este año que un cambio que íbamos a hacer en las plenarias era darle más espacio a la presentación de cómo lo han hecho en concreto los establecimientos de la red, pidiéndole a alguno que presentara en particular con respecto a algunos de los elementos de EVA. Entonces ahí vamos a partir entonces con Constanza y ahí está Sandra, y con Sandra, para que puedan ver el tema de criterios. Obviamente vamos a tener un espacio también para dudas, consultas, también para que otras escuelas, a lo mejor que lo han hecho de otra manera, que se han apropiado de otra manera, puedan compartir su experiencia también. Y este es el espacio para esas dudas persistentes también de los que ya llevan harto tiempo en la red, así como cuando estamos haciendo criterios nos pasa esto y no sabemos cómo resolverlo, cómo lo han hecho otros. Entonces cuenten con ese espacio también. Sandra, Constanza. Sí, muchas gracias, Tere. Vamos a comenzar entonces. Primero, para contarles un poquitito cómo está estructurada esta plenaria. Con Sandra quisimos darle una vuelta y no hacerla generalmente como lo hacemos siempre, que es primero presentar los aspectos conceptuales y teóricos y después ir viendo algunos ejemplos, sino que vamos a partir, voy a partir yo explicando un poco cómo fue la experiencia del Colegio Santa Inés de Chiguayante en dos momentos en particular para la elaboración de criterios, y después ya Sandra se va a dedicar a la parte más conceptual e ir conectando aquellas cosas que fuimos viendo con aspectos más teóricos. Así que por mientras vamos a compartir pantalla para partir mostrándoles cómo fue un poco todo el proceso que tuvimos que pasar junto con las profesoras del establecimiento para la elaboración y construcción de criterios. Ya, acá estamos. Bueno, en primer lugar, es muy importante mencionar que, como un aspecto básico dentro de la construcción de criterios, que a veces solemos pensar que el criterio, la única forma que tiene para ser representado, para manifestarse, es una rúbrica holística. Sin embargo, es muy importante mencionar que más que la rúbrica o más cuál sea el instrumento que utilizamos para comunicar esos criterios, son el sentido compartido que genera una comunidad de aprendizaje a la hora de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en qué creemos que es importante aprender, cuáles creemos que son los sentidos de tales asignaturas, etc. Entonces, ya para ir de lleno, les voy a mostrar un poco acá cómo es el instrumento que elaboramos. Esto fue durante el año 2019. Esto pensando que todo el año 2019 fue una preparación más teórica y preparando este tipo de insumos en relación a evaluación para el aprendizaje,
proyectando que en el año 2020 íbamos a eliminar las notas en primero básico. Aquí no teníamos idea de pandemia, ¿cierto?, de nada, sino que el plan era elaborar estos criterios para que las profesoras que trabajaban en el primer año básico tuvieran este instrumento para ir trabajando y retroalimentando los aprendizajes. Y esto lo fuimos construyendo durante los consejos técnicos, que eso también es súper importante, que en el fondo nosotros pudimos hacer este trabajo porque teníamos horarios asegurados y tiempos asegurados para poder ir trabajándolos en conjunto y no de manera aislada o fuera del horario de trabajo. Entonces, siguiendo un poco cómo es la elaboración de criterios de manera un poco más clásica, por decirlo así, fuimos trabajando asignatura por asignatura y fuimos definiendo cuáles eran los aprendizajes centrales de cada una de estas asignaturas. Este paso es muy importante porque generalmente estamos acostumbrados a que se desarrolla un currículum a nivel nacional con una cantidad específica de objetivos, y lo que se espera generalmente es que el profesor o la profesora tome estos objetivos y vaya trabajando sobre ellos, quizás sin mayor cuestionamiento o sin mayor reflexión. Entonces este paso es muy importante porque algo que siempre comentamos con el equipo es que permite apropiarnos de este currículum. En el fondo aquí ya no solo yo copio y pego los objetivos, sino que los trabajo, los converso con otras profesoras, veo a qué sentido de aprendizaje están más relacionados, a cuáles no, etc. Entonces les voy a ir mostrando acá, por ejemplo, en el caso del lenguaje, todo esto pensado para primero más básico, se definieron estos 3 aprendizajes centrales, que son escritura, comprensión oral escrita y expresión oral, y así en cada una de las asignaturas que voy mostrando rápidamente para que podamos hacernos una idea. En matemáticas estas habilidades eran aprendizajes centrales: comunicación matemática, resolución de problemas, pensamiento lógico matemático. Luego en historia, que aquí me pasé, por ejemplo, estaba pensamiento histórico, pensamiento geográfico y formación ciudadana. En inglés expresión escrita, y así. En cada una de las asignaturas fuimos trabajando de esta forma, donde a partir de la revisión de las bases curriculares y de los objetivos, y a la vez de la propia reflexión que cada profesora tenía sobre su asignatura, íbamos construyendo estos aprendizajes centrales para poder trabajar de manera más holística, por decirlo así. Entonces, como pueden ver, fue un proceso que hicimos desde, por ejemplo, asignaturas más tradicionales como lenguaje y matemática, pero que también, en este caso, las asignaturas de artes visuales, educación física, música, tuvieron mucho que aportar, porque también tienen esta concepción desde antes quizás de cambiar el switch a EPA, de una valoración distinta de los procesos de aprendizaje. Entonces, una vez que ya teníamos definidos estos 3 aprendizajes centrales, trabajamos en una definición para cada uno de ellos. ¿Por qué es importante el proceso de definir cada uno de estos aspectos? Porque nos permite unificar una mirada entre quienes componemos esta comunidad de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo como profesora me aseguro que tanto los apoderados, las apoderadas y los estudiantes vamos a entender lo mismo. Quizás en el caso del lenguaje con aprendizajes como escritura o expresión oral, no es tan complejo, pero si quizás lo vemos en el lado de la matemática, por dar un ejemplo, como aprendizajes centrales como pensamiento lógico matemático, es necesario poder ir definiendo en conjunto de qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. En relación a la definición de cada uno de estos aprendizajes centrales, como también hemos visto en plenarias anteriores, se espera que se respondan 3 preguntas fundamentales, que son el qué, el cómo y el para qué del aprendizaje. Por ejemplo, aquí estamos en matemática en resolución de problemas. Lo voy a agrandar un poquitito más para que se vea bien. Perdón, que estaban comentando en el chat, hubo un pequeño temblor por si acaso, pero ya pasó. Esperamos que estén todos y todas bien, que no haya ¿Dónde tembló? nada. Yo no sentí nada. Acá no fue tan pequeño en la quinta región, se movió. Ah, ya. Ya, pero se ven. Pero ya pasó ya, ¿estamos todos bien? Sí, ya pasó. Ya, a Concepción no llegó el temblor. Así que bueno que están todos bien.
Ya, voy a continuar entonces retomando desde lo que les comentaba, de que la definición de estos aprendizajes centrales tiene que responder a 3 preguntas fundamentales que son el qué, el cómo y el para qué de este aprendizaje. Y estábamos trabajando con el ejemplo de resolución de problemas, que voy a intentar de ir resaltándolo para que vaya quedando un poquitito más claro. Por ejemplo, se refiere a que los estudiantes sean capaces de emplear diversas estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana, que sería nuestro qué, ¿cierto? La capacidad de emplear distintas estrategias, pudiendo entender, planificar, hacer y comprobar mediante ensayo y error, el cómo. Tina, dale. Y Ya no te fue. silenciamos los micrófonos, que ahí ya está. Perfecto. Y por último, el para qué del aprendizaje, que en este caso está vinculado con la capacidad de resolver problemáticas similares dentro de la sociedad y una comunidad. Entonces esto es súper importante, no solo porque me orienta el sentido de por qué es relevante aprender tal o cual cosa en matemáticas, sino porque además en este caso de la resolución de problemas no es solo algo para el estudiante, para su vida individual, sino algo que también puede poner al servicio de una comunidad y de otras personas, cambiando un poco cuál es el sentido de aprender, que yo no aprendo solo para mí, sino que también las cosas que yo voy aprendiendo pueden ser puestas en práctica y ayudar a una comunidad o una sociedad donde estoy inserto. Luego de hacer este trabajo ya vimos la definición de los aprendizajes centrales y la definición de cada uno de ellos, viene un aspecto que es un poco complejo, que tiene que ver con el desarrollo de la progresión. ¿Y por qué digo que es complejo? Porque estamos muy acostumbrados a construir progresiones de aprendizaje que van desde un nivel inicial o básico, donde tendemos a describir que el estudiante no hace nada, a un nivel muy bueno, que es donde lo hace todo, ¿cierto? Eso genera que a veces nos cueste describir aprendizajes desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Creo que hay un micrófono por ahí que está encendido, si es que pudieran apagarlo, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, uno de los valores muy importantes que tiene la evaluación para el aprendizaje y que también se ve reflejado dentro de sus principios es que evaluación para el aprendizaje reconoce todos los avances y todos los logros de los estudiantes. Entonces, en ese sentido es muy importante, en este caso, reconocer cómo llegan en relación a determinados aprendizajes, en determinados cursos, y a partir de eso yo fijo cuál es la expectativa que me gustaría lograr con ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nivel de escritura, o sea, el aprendizaje central relacionado con la escritura, en un nivel inicial, que es el que está aquí, ¿cierto? Y que más que describir, como les decía antes, algo como el estudiante no hace estas cosas, más bien yo describo con qué llega. Entonces, aquí pensando que son estudiantes que recibimos desde kinder, el nivel inicial sería que representa gráficamente mensajes simples con la intención de comunicar algo, utilizando con libertad algunos grafismos y respetando las normas de algunas letras y palabras. Si se fijan, es muy distinto plantearle a una familia o a un estudiante de primer año que el estudiante es capaz de hacer estas cosas, en lugar de decirle, no, que su hijo no escribe todavía. Entonces eso mentalmente genera mucha diferencia en el impacto para tanto padres y madres como para los estudiantes. Reconocer lo que saben hacer, aunque sea un nivel que quizás se considera que es básico, inicial o mínimo. Entonces, como les comentaba, esto fue pensado, ¿cierto?, para el primer año básico, para implementar el año 2020. Esto se los cuento porque este es como el proceso de construcción de criterios donde tuvimos todo el año, tuvimos mucho tiempo, ¿cierto? Pero nadie contaba con que el 2020 iba a llegar una pandemia que iba a poner todos nuestros planes de cabeza, ¿cierto? Otra cosa que también es importante y que voy a aprovechar de explicar al tiro es que una vez que finalizamos este proceso de construcción de criterios,
y les voy a pasar rapidito para mostrarles que está hecho de igual forma en todas las asignaturas. Acá está matemáticas, ciencias, historia. Hicimos el mismo proceso con todas las asignaturas y en conjunto con todas las profesoras, y fue un proceso muy enriquecedor para todas, porque implica mucho de reflexionar, ponernos de acuerdo, calibrar ciertos juicios. Entonces, en términos profesionales, es muy, muy valioso. Pero una vez que terminamos la elaboración de estos criterios, sabíamos que no podíamos llegar y entregar esto mismo a los apoderados, ¿cierto? En vez de como cambiar la idea de una libreta de notas por este informe que es muy completo, pero que para alguien que está más habituado a las notas, iba a ser muy confuso. Entonces eso podía jugarnos en contra. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Convertimos estos criterios en un informe de aprendizajes que iba a ir para las familias. Rápidamente, para contarles cómo fue el proceso de elaboración de ese informe, tomamos el nivel de logro muy bueno, que era nuestra expectativa, que era aquello que esperábamos lograr durante el año, y lo fuimos como desglosando en indicadores más cortos, cosa que fueran más fácil de digerir por la familia. Les voy a mostrar acá también el ejemplo. Vamos a ir a otra asignatura para que nos quede un poquitito más clarito. Ya, por ejemplo, acá estamos en artes visuales, en el criterio relacionado a crear, se mantiene la definición. Esto sí lo puedo resaltar, lo voy a... Se mantiene la misma definición que está aquí, por decirlo así, porque eso es muy importante que sea compartido por todos y todas. Y como les contaba, tomamos el nivel muy bueno. Ahora creo que hay otro micrófono encendido por si también pudiera silenciarlo, por favor. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, en artes visuales, dentro de sus aprendizajes centrales está la habilidad de crear. Y el nivel muy bueno dice: elabore sus obras artísticas incorporando ideas propias y adquiridas a partir de la observación del medio en que se desenvuelve, obteniendo como resultado una obra de carácter propio. Entonces, esto simplemente lo pasamos a este formato solo con la intención de que sea más fácil de comprender para las familias y para el estudiante. Y aquí, bueno, estaban estas casillas que se relacionaban con si se entregaban el primer y el segundo semestre, y iba indicado cierto nivel de logro. Entonces, efectivamente, nosotros cerramos el año 2019 con nuestros criterios por asignatura, o sea, para todas las asignaturas del primer año básico listos, con nuestro informe para la familia también listo, pensando que 2020 iba a ser un año tranquilo, pero ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Llegó la pandemia, llegaron las cuarentenas y eso puso nuestros planes de cabeza, como les dije. En el caso del Colegio Santa Inés, sin embargo, todo este proceso previo de formación en relación al enfoque de evaluación para el aprendizaje fue muy importante porque, por ejemplo, en el momento en que nos dijeron que se suspendían las clases, que no íbamos a poder volver al colegio, un ejemplo muy concreto, fueron muy pocas las profesoras que preguntaron como, ¿qué vamos a hacer con las notas como foco principal? Sino que más bien estábamos preocupados todos por el bienestar de nuestra comunidad, de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Y a lo largo ¿y por qué les cuento esto? Porque a lo largo del tiempo, cuando todavía no existían ciertas definiciones sobre qué iba a pasar con las calificaciones o con la evaluación, dentro de nuestros consejos de profesores se determina que lo que iba a ser nuestro plan de eliminar las notas solo en primero básico se convirtió en eliminar las notas hasta octavo año. ¿Por qué? Porque efectivamente a nadie le hacía mucho sentido andar calificando en el contexto en el que estábamos, sabiendo que teníamos familias que sus abuelitos se habían contagiado o que muchos habían perdido su trabajo. Entonces existía mucha conciencia que era
prácticamente imposible calificar de manera justa, válida y confiable en un contexto como este. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí partimos al revés. Si bien el año 2019 nosotros empezamos a construir criterios de esta forma para luego generar este tipo de informes, el año pasado partimos al revés por diversos temas, principalmente relacionados a tiempo, a exigencias, porque recordemos que aproximadamente en agosto llegan las orientaciones o desorientaciones del ministerio diciendo cómo iba a ser el proceso de calificación y promoción. Entonces no pudimos hacer un proceso de construcción de criterios como este, pero sí nos dio tiempo para elaborar, por ejemplo, un informe de aprendizajes. En este caso estoy proyectando uno de sexto básico, que es un poco la misma modalidad que el que les mostré hace poquitito de primero. Mantiene el mismo formato, que va la asignatura, van los aprendizajes centrales con su definición, ¿cierto? Esto sigue manteniéndose, ya que es de los aspectos más relevantes, porque no solo nos indica el qué, el cómo y el para qué del aprendizaje, sino que nos permite mantener una mirada común, tanto con los estudiantes y las familias, de qué vamos a entender por estos aprendizajes centrales. Y los indicadores que aquí se muestran fueron hechos muy similar a cómo hicimos los criterios de acá, solo que la única diferencia es que aquí tomamos la priorización curricular que se trabajó desde el Ministerio de Educación, y más que seleccionar como copiar y pegar los objetivos, fue un proceso muy parecido a la elaboración de criterios del 2019, en el sentido que se iban vinculando estos indicadores con estos aprendizajes centrales. Si habían cosas que dentro de este objetivo que no me hacían sentido, yo las podía ir modificando, etc. Entonces, ¿por qué les muestro esto? ¿Por qué les muestro estos dos ejemplos y toda esta cantidad de tablas, informes y demás? No es solo por ser como autorreferente y rescatar lo que estuvimos trabajando en el colegio, sino que también es para ejemplificar que existen múltiples formas de trabajar los criterios, existen múltiples formas también de comunicarlos a las familias y a los estudiantes, y que lo más importante es resguardar algunos aspectos, como les mencionaba, por ejemplo, que se identifique bien cuáles son los aprendizajes centrales, qué, cómo y para qué espero que los estudiantes aprendan ciertas cosas, ¿cierto? Cómo construyo estos niveles de logro para que a la vez sean comprensibles tanto por el estudiante y sus familias, etc. Entonces, claro, es para mostrarles que, por un lado, tuvimos este proceso que fue el 2019, que fue la construcción de la progresión súper ordenada, con mucho tiempo de por medio, y ya otro aspecto que respondió un poco a la contingencia del año 2020, pero que igual refleja un esfuerzo y una reflexión por intentar hacerlo distinto en un momento donde se veía muy complejo y muy difícil quizás hacerlo de manera diferente, evaluar de manera diferente, valorar los aprendizajes de manera diferente, etc. Y ya para ir cerrando y para pasarle un poco la palabra a Sandra y ver los aspectos más conceptuales y teóricos de los criterios, comentar que, si recuerdan este circulito del ciclo EPA de evaluación para el aprendizaje, se puede identificar que el primer elemento tiene que ver con los criterios de evaluación. Entonces, en este caso, estos informes o estos criterios a nosotros nos ayudan después para planificar, para hacer nuestras planificaciones, para juntarnos con otros y otras colegas y ver cómo podemos poner algunos de estos criterios en común y realizar un proyecto. También nos permiten siempre ir recordando qué es aquello que yo tengo que ir retroalimentando al estudiante. Incluso, por ejemplo, estos mismos indicadores yo puedo convertirlos en una pregunta y trabajar autoevaluación con los estudiantes o coevaluación. Entonces, por eso es muy importante no solo que tenga este valor como el criterio que me va orientando toda mi ruta de aprendizaje, sino también poder ir transformándolos para, por ejemplo, como les decía, convertirse en herramientas de autoevaluación, coevaluación, planificación, etc.
Así que ahora voy a darle el pase a Sandra. Constanza, antes Sí, de quizás darle el pase a Sandra para la sistematización más teórica del tema, abrir un poquito el espacio porque como es una experiencia bien concreta, quizás surgen preguntas también en torno a esa experiencia. Entonces no sé si alguien de alguno de los establecimientos quisiera pedirle a Constanza que profundizara un poco más en el proceso que estaba contando. Voy a aprovechar de contar otras cosas que también he ido recordando en el paso del tiempo, que, por ejemplo, otro aspecto súper importante de este cambio de perspectiva de un enfoque más tradicional al de evaluación para el aprendizaje, es que también al comunicar desde el enfoque tradicional el aprendizaje, es decir, entregar como la libreta de notas a los papás y las mamás, en este caso ha sido muy valioso, si bien requiere más tiempo, ha sido muy valioso el proceso de compartir esto con las mamás, los papás y los apoderados. Por ejemplo, aquí nosotros ya hicimos la primera entrega, que fue finalizando el primer trimestre, y esto fue a través de entrevistas, donde la profesora jefe se citó con cada apoderado de su curso, conversó sobre el informe, lo explicó, ¿cierto? Con el fondo, porque como estamos en un proceso de cambio, yo sé que yo no puedo llegar y solo decirle como, tome su informe, ojalá lo entienda y que esté muy bien, sino que yo necesito comunicarme con ellos e ir conversando pasito a pasito cómo va funcionando esta forma de evaluar. Constanza, una pregunta. ¿Sí? ¿Antonio? Sí, tenía una pregunta a Constanza interesante porque un poco en esa línea te iba a preguntar yo, digamos, ¿cómo ha sido el proceso de animación? Porque es una animación cultural, que en estricto rigor la que uno hace con los padres, y cómo se ha ido alineando. Pero la pregunta es si ustedes han hecho o han implementado alguna estrategia para poder evaluar quizá o monitorear cuál ha sido el cambio o el grado de participación de los papás antes y después. O sea, en un régimen cualitativo, criterial como el EPA, si en los papás hay una reacción también, si hay un mayor compromiso respecto del otro paradigma. Porque me parece interesante eso, pensando que de pronto uno puede partir en kinder primero con ellos, pero también hay alguna experiencia en que uno puede partir con eso después, por decirlo así. O sea, en otro curso, en un nivel más arriba. Entonces, no sé si me explico en mi pregunta o inquietud. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que también las profesoras del colegio, o sea, yo siempre cada vez que puedo lo digo que yo soy muy fan de ellas y que me saco el sombrero por la pega que han hecho cada vez que puedo, porque también siento que han sabido comunicar muy bien todo esto relacionado al enfoque de evaluación para el aprendizaje, porque claro, quizá la primera sensación desde un equipo directivo de gestión es el temor de ¿se irá a entender? ¿Se irán a comprometer? ¿Irán a involucrarse quizás de la misma forma como lo hacían antes? Y en este caso, yo creo que más que quizás haya mayor o menor grado de compromiso, yo creo que se entiende mucho más qué es lo que está pasando con los aprendizajes de los niños y las niñas. Por ejemplo, una vez me tocó ver en una reunión de apoderados también cómo estábamos explicando este informe y las mamás y los papás tenían como muy claro qué sabían, qué les costaba, cómo podían mejorarlo, cosa que con la nota uno no lo ve. Como en el fondo el ejercicio que uno siempre intenta hacer para explicar es como, ya, a ver, ¿usted podría explicarme la diferencia en relación al aprendizaje entre un 6.6 y un 6.5? Probablemente no sabríamos describir qué diferencia en relación al aprendizaje hay ahí, pero desde este enfoque y cómo se ha llevado a cabo, yo siento que las familias están, no sé si más comprometidas, pero que sí tienen mucho más manejo y mucha más información de cómo están los niños y las niñas, y a la vez también qué necesitan para ir mejorando. Tenía como dos preguntas que pudieran ser orientadoras para el grupo completo, digamos. Una cosa que es difícil de visualizar es cómo involucrar a los y las estudiantes en los criterios como sentido compartido, sobre todo pensando en niveles de primero básico, segundo básico, pero también en general,
porque ahí no se les puede hablar en técnico pedagógico a los y las estudiantes. Entonces, ¿qué estrategia han ido probando ustedes para que los y las estudiantes le vean un sentido a lo que están haciendo y puedan hacer como metacognición y no solo ejecutar? Y la otra pregunta es más bien desde tu rol como parte del equipo de gestión, en el sentido de qué ajustes en los tiempos han tenido que realizar para que esto sea viable. Porque, por ejemplo, todo este tema de trabajar de manera más personalizada con los apoderados y entrevistas y qué sé yo, me imagino que implicó ciertas decisiones del equipo de gestión para liberar tiempos, para ajustar tiempos, para que fuera factible, digamos. Entonces esas dos cosas creo que podrían ser de ayuda para la red. Sí, en relación a la primera pregunta sobre cómo incluir a los niños y las niñas en este proceso, no solo de asimilación de criterios, sino también de construcción, algo que hemos ido probando de a poquitito, sobre todo con pre-kinder y kinder, que bueno, o sea, son niveles que no ocupan el sistema de calificaciones, pero que también se ha ido avanzando a una mirada más relacionada al enfoque EPA, es hacer ejercicios de autoevaluación y coevaluación de manera un poco más constante. En el fondo es poder mirar el aprendizaje, cómo lo estoy desarrollando yo y cómo lo está desarrollando otro, desde una perspectiva básica igual, claramente no con preguntas muy elaboradas ni muy complejas, pero sí que vayan afinando un poco la mirada de fijarse en los trabajos de sus otros compañeros y en el propio, y a la vez algo que también he visto en algunas clases tiene que ver mucho con hacerse la pregunta de ¿por qué o para qué creen que es importante aprender lo que estamos trabajando ahora? ¿O en qué cosas de su vida cotidiana lo ven? ¿En qué aspectos lo ven? Algo súper sencillo, quizás como al iniciar la clase, cuando uno, típico que le toca explicar o comentar el objetivo, no pasar inmediatamente corriendo como a la materia o a la actividad que tengo que hacer, sino darnos el tiempo de detenernos y conversar y decirles como, a ver, ¿por qué creen ustedes que esto podría ser relevante para el desarrollo de ustedes, de su vida, o sea, en su vida cotidiana, etcétera? Yo creo que eso es muy importante y a veces tendemos mucho como a, por ejemplo, decir el objetivo, que lo anoten y ojalá demorarnos muy poco en eso y seguir rápidamente a los otros elementos de la clase. Y en relación a la pregunta de las decisiones del equipo de gestión, ha sido difícil porque, bueno, el año pasado nosotros no trabajamos con la modalidad de clases online. Entonces, en el fondo, los tiempos en que las profesoras se conectaban con sus cursos eran más acotados, entonces la distribución horaria, bueno, y también no hicimos tantas reuniones de apoderados, entonces también la distribución horaria permitía como esto de quizás trabajar más personalizadamente. Ahora este año ha sido un poco más cansador, sobre todo porque coincidió la entrega de los informes con el cierre del trimestre, con la presentación del último proyecto, porque como trabajamos con metodología ABP hasta ahora, esa semana fue súper agotadora, pero también son cosas que en las medidas que vamos viviendo vamos a poder ir tomando mejores decisiones para la próxima vez. Por ejemplo, ya sabemos que el próximo fin de trimestre dar un poco más de tiempo para tener listos los informes, evitar que las actividades queden tan juntas entre sí, etc. Pero efectivamente requiere resguardar ciertos tiempos para poder trabajar en esto. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros teníamos los consejos técnicos los días jueves, que eran instancias de formación, donde estaban dentro del horario y fue todo ese tiempo que nos permitió elaborar estos criterios como se los había mostrado en un comienzo. Entonces yo creo que eso es clave, yo creo que implementar el enfoque de evaluación para el aprendizaje, sin el resguardo de tiempos para, como decía, resguardar el trabajo colaborativo, no va a ser tan fructífero quizás como uno le gustaría que fuera. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Sí? Sí, adelante, Rodrigo. Ya. Bueno, y lo que estoy viendo en la pantalla, no me lo saque. Se supone que ese es el objetivo de aprendizaje general, el final. Y después está la pauta con distintos indicadores. Lo que me dice que también es un producto al final el que están evaluando, porque primera entrega, segunda entrega, tercera entrega. Pero mi consulta es que si en la primera entrega el chico no ha alcanzado este indicador,
tengo que retroalimentar para que lo alcance en cierto tiempo, para que la segunda entrega ya tenga más o menos logrado este indicador. Lo mismo pasa en la tercera. Pero ¿qué pasaría si la tercera todavía no logra este indicador? Que va obviamente unido al objetivo de aprendizaje general que está arriba, ¿ya? Porque para mí esto es como un producto final, pero no veo el trayecto que ha tenido el alumno para lograr ese indicador. Eso no sé si me aclaro la pregunta. Sí, es que igual también en ese sentido, en este caso, claro, como estamos viendo los criterios de música, muchos de estos aspectos no son algo que se ve una única vez, sino que también se van trabajando durante todo el año. Por ejemplo, ejecutar música de diverso repertorio no es algo que yo hago una vez, lo tengo muy bien y listo, se acabó, sino que es algo que se trabaja durante todo el año, como también, por ejemplo, el lenguaje se trabaja durante todo el año, lectura, escritura, ¿cierto? Entonces también eso es importante mencionar, que no es solo como, lo hizo bien este tiempo, entonces tiene su nivel muy bueno, sino que también es importante el cambio de esa mentalidad como un proceso, y que de hecho este es un informe de aprendizaje del curso donde yo trabajo, que es un sexto básico, donde varias de las habilidades estaban con necesita mejorar, y yo les tuve que poner en las observaciones, que en el fondo él necesita mejorar, no significa que esté mal hecho o que no lo estén logrando, sino que, no sé, estamos en mayo, estamos partiendo, claramente su comprensión lectora hoy en mayo no va a ser la misma que en diciembre, en nivel como de reflexión y profundidad. Entonces también así hay que saber comunicarlo y en el fondo no no pensar que porque yo le estoy entregando un inicial, le estoy diciendo como, toma, es un 3, o es un rojo, o es una mala nota, o es algo malo, sino que solo significa que estamos partiendo en este proceso, que nos queda mucho trayecto todavía y que estamos trabajando con habilidades que son más complejas, que uno no desarrolla de la noche a la mañana, sino que uno las va trabajando de manera constante durante el tiempo. Perdón, Y perdón un poquito, que Pía estaba levantando la mano, parece hace un rato, como están levantando la mano por pantallas y por participantes, entonces ahí... Sí, aclarar nomás como con respecto a la pregunta de Rodrigo, que mi impresión es que este es un informe para los apoderados y por eso está como en 3 momentos, digamos, pero esto es algo que a nivel de práctica cotidiana se trabaja constantemente integrado a la didáctica de aula, digamos. Y sobre eso mismo, que claro, o sea, acá está completo porque la primera entrega ya se hizo, pero aquí probablemente en el indicador 2, donde este estudiante está en un nivel inicial, probablemente la segunda entrega debería haber avanzado algo, no sé si al muy bueno, pero quizá probablemente avance, y todo lo que pasa entre medio, también entre este inicial y el nivel al que va a estar en la segunda entrega, o sea, no es algo como que algo lo que el estudiante se va a encontrar de manera sorpresiva, porque yo también voy retroalimentando clase a clase, actividad tras actividad, entonces esto es solo reflejo de momento, o sea, como de un momento mucho más complejo, en el sentido que yo en el trayecto retroalimento, voy revisando, voy proponiendo distintos tipos de actividades para que este estudiante justamente pueda ir desarrollando el tema de, en este caso que tengo marcado, la ejecución musical. Quizás ahí, Rodrigo, también está en la plataforma, en la parte de sistematización de experiencia, está el informe que nosotros hicimos de la experiencia del Manuel de Salas, y ahí puedes ver que, por lo menos en ese caso, el 80% de los estudiantes avanza hacia el nivel más alto, y todos avanzan, digamos, entonces es como, habría que buscar por qué un estudiante, si a lo largo de todos los años se le retroalimentó y qué sé yo, no llegó a ese aprendizaje. Pía, y después Antonio. Gracias, mira, ninguna consulta, más que nada de implementación en el fondo, o de entrega de este informe a los apoderados. En el primer ciclo sabemos que el profe jefe generalmente hace al menos las 4 asignaturas, ¿no es cierto?, lenguaje, matemática, historia, ciencia, pero no así las asignaturas de educación física, música e inglés. Y en el segundo ciclo nos pasa que hay mayor
diferencia aún de profesores y profesoras. Entonces, cuando tú mencionaste que el profesor jefe, la profesora jefe es quien le transmite al apoderado de forma individual el informe de retroalimentación o de evaluación, ¿cómo lo hicieron para que el profe jefe, por ejemplo, que tiene a lo mejor una mención en lenguaje, pueda transmitir lo que quiso decir el profe de música, de inglés o de educación física en su evaluación? Sí, porque como el año pasado y este año hemos trabajado con aprendizaje basado en proyectos, existe mucha comunicación entre los equipos de asignatura de distintos cursos. Entonces, claro, generalmente, no sé, por ejemplo, en el 8º año básico, la profesora jefe es profesora de lenguaje, pero igual sabe que se ha estado trabajando en ciencias, en matemáticas, en artes y en música, justamente porque se planifica el proyecto entre todas esas asignaturas. Entonces, además de que existe ya esa noción de que se está trabajando en todas las asignaturas, tampoco se explica en detalle todo el informe, sino más bien como su funcionamiento general. Por ejemplo, explicar a la apoderada o al apoderado a qué nos referimos cuando si se topa con una I de inicial. Se explica eso. Y además, vamos a ver si me permite bajar, que además también fuimos incorporando como un recuadro de observaciones por asignatura al final de cada una de ellas. Entonces aquí, por ejemplo, están las observaciones de música. Entonces ahí también hay una descripción un poquitito más acabada de a qué se refiere en términos más específicos de esa asignatura. Pero son esos 3 aspectos: la planificación que se hace en conjunto con profesoras de otra asignatura, que se explica el funcionamiento general del informe más que la especificidad de este, y además se complementa con el recuadro de observaciones que la profesora de la asignatura en particular le va dejando al estudiante. Antonio. Mira, bien breve, era básicamente por lo que, a raíz de la pregunta de Rodrigo, y que tú también lo mencionaste, Teresa, que tiene que ver con el desplazamiento del aprendizaje, digamos, del desplazamiento que va haciendo el alumno, partiendo desde, en este caso, como el nivel inicial. Pero también lo interesante que significa cuando uno entrega el reporte al apoderado, de que ese alumno puede estar en la frontera del nivel inicial para pasar al siguiente, o bien otro que puede estar en el nivel siguiente, de pronto también puede a lo mejor incluso estacionarse, por decirlo así, o permanecer sin un desplazamiento más dinámico, más ágil, no lo sé. También eso creo que es importante relevarlo, digamos, ¿no? Cuando uno le explica al apoderado en el nivel inicial qué significa, y esta idea, digamos, ¿no? De fronteras, de niveles de logro en el cual el alumno se va a ir desplazando. Obviamente, idealmente es que vaya siempre avanzando, porque es lo que todos vamos a pretender. Básicamente eso, Teresa. Gracias, Antonio. ¿Algo más o continuamos con la sistematización de Sandra y después abrimos un nuevo espacio para más preguntas y comentarios? Diana y Cristian están esperando hablar hace un ratito. Perdón, estoy como en paralelo con ya. Perdón, Diana entonces y Cristian. Hola, mi pregunta va más o menos orientada a lo mismo que se está hablando. Nosotros cuando empezamos, bueno, nosotros estamos recién iniciando en esto de la red, y una de las preguntas que surgió con las docentes para trabajar este tema es justamente de la diferenciación de los ritmos de aprendizaje, y justamente esos casos de que tal vez no logren del todo el objetivo, o sea, los criterios no lo logren del todo, pero sí hay un avance por parte desde a dónde partió el estudiante. Y acá, pensando en los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cómo se aplicaría esto? ¿Fueron los mismos criterios con los cuales se trabaja con ellos o hubo una adecuación? Eso me gustaría saber cómo se trabaja en esos casos. Hasta ahora han sido los mismos criterios para todos los niños y todas las niñas. Recién este año se hizo una adecuación solo en el informe de prekinder porque llegó un caso muy particular al establecimiento, entonces efectivamente ahí era urgente realizar una adecuación. En el sentido, claro, efectivamente, por eso también a mí en términos más personales me gusta mucho trabajar con este enfoque, porque es muy distinto, por ejemplo, decirle a un estudiante que tiene ciertas dificultades, que
si lo hace de una manera distinta puede mejorar, o que estamos solo porque estamos partiendo, está en un nivel inicial, pero que probablemente va a ir mejorando en el tiempo, a solo entregarle rojos, por ejemplo. Para ellos es súper significativo porque van comprendiendo también su aprendizaje de otra forma, de manera mucho más dinámica y no de manera tan fija, como esto que nos comentaba Teresa en la plenaria anterior. Como aquí ya no están esas ideas fijas de soy bueno para o soy malo para. Me cuestan ciertas cosas, otras cosas tengo más facilidad, si las trabajo de esta forma puedo ir mejorando paulatinamente. Lo interesante ahí es que como no está el hito de que tienen que llegar a la prueba con ciertas cosas aprendidas, hay un mayor respeto por el ritmo al que va cada uno y cada una aprendiendo, digamos, y avanzando. Y lo otro es que podemos profundizar en eso cuando trabajemos escenarios de evaluación, es que los diseños evaluativos, como son actividades en el tiempo y no son un hito, pueden incorporar una gran diversidad de formas de demostrar aprendizaje, moviéndose, visuales, escritas, etc. Entonces está más cercano a la lógica del diseño universal de aprendizaje, donde las adecuaciones deberían ser para casos, como dice Constanza, muy particulares, porque el diseño debería estar orientado a acoger diversidad primero. Sí, y sobre eso mismo, otra cosa que también es muy interesante, que como también acá no está el hito de la prueba, yo voy observando, por decirlo así, un poco de todo. Por ejemplo, yo tengo un caso de un estudiante en lenguaje en sexto básico que cuesta un mundo que me mande sus trabajos escritos, pero un mundo, no hay forma que me los suba a Classroom. Pero, por ejemplo, en clases yo veo su participación, veo las cosas que comenta, veo cómo responde. Entonces, claro, quizás esos estudiantes en un sistema más tradicional tendrían mucho más problemas porque sería solo un momento donde yo miro en qué está su aprendizaje. Acá yo lo veo en clases, yo veo en las actividades que va trabajando, veo también cómo trabaja con sus compañeros. Entonces, no es solo una cosa en la que me fijo, sino que también voy volviendo a valorar estas diferentes instancias que no tienen que ver con la prueba final o este hito, como decía Teresa, sino que cada clase, cada actividad tiene su valor y el estudiante también ahí va demostrando mucho de su aprendizaje, más que en un momento único, en una hora determinada, en un día determinado. ¿Cristian? ¿Cristian? Sí, hola, soy Cristian, soy profesor de música y estaba viendo estos indicadores y quería comentarles que yo estoy súper entusiasmado con esto de evaluar para el aprendizaje y pienso que eso también requiere cierto compromiso profesional y espíritu crítico, en el sentido, y lo digo por los indicadores que están ahí puestos en esa pauta de música. Yo trabajo de prekinder a octavo, pero he trabajado hasta cuarto medio también. Y pienso que esos indicadores hay que tener mucho ojo cuando dicen, por ejemplo, interpretan música de diverso repertorio y complejidad utilizando instrumentos melódicos. Ejecutan música de diverso repertorio cuidando aspectos técnicos, ¿cierto? Como la lectura. Meten muchas cosas al mismo saco. Yo creo que la evaluación para el aprendizaje tiene que ser específica y técnica, en el sentido de que el niño tiene que comprender cuál es claramente su paso a seguir. Y también la evaluación, desprenderse un poco de los conceptos y ser técnica, en decir, oiga, mire, pasa el dedo 3 por acá, que no le cuelgue el pulgar del piano, ojo con la articulación al soplar. Y esas evaluaciones son técnicas y son las que permiten al aprendiz claramente avanzar. Cuando nos casamos con estos OA, con los objetivos eje, y agarramos esto que dice, interpreta música de diversos repertorios, diversa complejidad, aspectos técnicos y mucha amplitud, yo creo que eso lo hace para que el profesor tenga una amplia gama de posibilidades, de acuerdo a los intereses y motivaciones de los alumnos, de ofrecerles repertorios diversos, aspectos diversos de avance, como puede ser la dinámica, la articulación, la técnica, el arco, no sé, del violín. Por eso yo creo que los OA están planteados de esta forma, pero yo creo que la evaluación para el aprendizaje, para que sea claro el indicador y le entregue información al alumno y también objetivice la observación del profesor, deben un poco desprenderse de esto también, obviamente tomando en cuenta estas sugerencias, pero siendo más específico en lo técnico, de modo que
la evaluación verdaderamente se centra en el aprendizaje y abandonen los tecnicismos, que pasan a ser sobre todo tecnicismo y tecnocracia, cuando pasan de una escala, digamos, media o amplia a una escala particular, y siguen estando estas oraciones, ¿cierto?, que son muy generales, y que comprendo que la buena intención de que es para también justamente que los profesores podamos tener un trabajo profesional, flexibilizando al máximo nuestro currículum. Eso nomás, observarlo como profesor de música ya. Yo de esos 4 indicadores que están en pantalla, el 4 es el único que usaría. Los otros sí, claro, obviamente para poner ahí en el papel y dar cuenta de que cumplimos los planes, pero esos indicadores pienso que no nos sirven para la evaluación, para el aprendizaje en música, desde mi humilde perspectiva. Eso es lo que más quería comentarlo. Obviamente es una visión personal. Sí, por supuesto. O sea, además que, tal como Constanza relataba, los criterios acá parten de ejercicios de apropiación curricular, no de copia y pega de currículum, y por lo tanto tienen que pasar por la reflexión de cada contexto, donde ahí los equipos docentes serán quienes decidan qué es lo que van a rescatar y qué enfoque le quieren dar a cada una de las disciplinas. Sí tener cuidado nomás porque uno de los sentidos de trabajar con criterios más holísticos y no tan analíticos es precisamente que no se nos pierda el norte del trabajo. O sea, hay un riesgo cuando uno empieza como a sobredesglosar en múltiples indicadores y solamente aquello que es observable. Es la crítica que los propios teóricos de la evaluación neoconductista decían que era un riesgo de esa evaluación. Entonces, hay que cuidar ese límite, digamos, donde los estudiantes terminen chequeando, digamos, si ejecutan tantos golpes en algo o hacen esto, pero no le encuentran sentido, digamos. Y que tiene que ver con para qué están trabajando. No solo eso, sino también cuidar como una última cosa, cuidar cómo el indicador puede ser motivante para un niño, porque por ejemplo cuando decimos crean e interpretan música, otro que dice ejecuta música de diversos repertorios, ¿cierto? Que un niño que está recién aprendiendo, a lo mejor en todo el año se va a aprender un repertorio significativo, uno. Entonces cuando él lea el indicador y diga música diversa, mucho, abarca mucho, crean, interpretan, él se va a sentir, no estoy a lo que me están pidiendo el indicador, siendo que entregó todo de sí, realmente se aprendió una obra muy significativa, abarcadora, como usted dice, pero al contrastarlo con el indicador le va a decir, oye, esto no llega ni en los talones de lo que el currículum espera de ti. Entonces, ojo con cuando este indicador se va a socializar también, porque hay pequeños logros que puede ser un repertorio y puede ser desequilibrante para el resto de su vida, a decir abarcar tanto y poner un indicador como algo cotidiano cuando en realidad nadie logra tanto, sino que ese tanto es solo para que sea flexible el currículum. Ojo con eso. Sí, de todas maneras es la transformación de criterios holísticos que son para todo un año, digamos, y lo que se puede ir trabajando a lo largo del año y tienen esa flexibilidad, no son criterios para una actividad particular o un producto particular, pero interesante lo que señala Cristian en el sentido de lo importante de hacer un trabajo reflexivo colectivo de apropiación curricular de acuerdo al contexto y no simplemente hacer una asimilación de eso. Constanza, no sé si tú querías agregar ahí algo. No, también algo que quería destacar dentro del proceso de construcción de criterios, que también no es que uno hace este tipo de instrumentos y después nunca más los vuelve a mirar, sino que también mucho del uso de este tipo de instrumentos tiene que ver con usar y mejorar, ¿cierto? Usar, revisar y mejorar, porque probablemente no sabemos cómo resultan este tipo, no sé, por ejemplo, ocupar este informe, uno no sabe cómo va a funcionar hasta que lo aplica y va viendo, ¿cierto?, qué cosas puede ir mejorando, qué cosas puede ir afinando en aspectos más particulares. Eso, como comentar que también los criterios siempre deben estar en constante revisión y no solo pensar como, ya los tengo listos, nunca más los miro, sino que tienen que estar siempre revisándose y siendo reflexionados con otros y otras para ver si efectivamente siguen siendo pertinentes para lo que buscamos. Eso nomás quería acotar. Ya. Entonces, ahora vamos a darle el pase a Sandra para que pueda hacer una sistematización que nos permita como mantener el foco
de los elementos centrales asociados a criterios, y después, si tenemos un ratito, podemos hacer también un diálogo más general. Necesito que me digan si es que se ve bien la presentación o si todavía está... Ahí sí, ahora sí. Tú me vas diciendo, Sandra, para ir cambiando. Sí. Bueno, la idea de hacer esto como después, lo conceptual, ¿no es cierto?, es porque los ejemplos también explican en sí mismo cómo va funcionando esto de los criterios y siempre ante las dudas que quedan cuando trabajamos solamente lo conceptual, es bueno partir desde, mira cómo se puede hacer, ¿no es cierto?, o cómo se van planteando ciertas cosas, cómo van cambiando cosas a raíz de los contextos, lo que puede incluir esto como la pandemia gigante, ¿no es cierto?, o los contextos particulares en donde trabajamos y los estudiantes que vamos teniendo también. Dale, Cote. Y sí, bueno, como pudimos ver con lo que nos mostró Constanza, en definitiva los criterios de evaluación conllevan adentro las dimensiones de aprendizaje que son consideradas centrales de las disciplinas, las que se van a ir evaluando, ¿no es cierto?, con los estudiantes, que están definidas a partir de el plantearlas como una meta, ¿no es cierto?, o qué es lo que queremos realmente que aprenda el estudiante. Voy a dar un ejemplo desde el lenguaje, porque es mi disciplina, lo siento por las otras disciplinas, pero es solamente para que se entienda. Por ejemplo, una dimensión que es importante en el lenguaje es la comunicación oral, ¿no es cierto? Entonces, ojalá ir hacia allá. Esa es la dimensión, sería un aprendizaje central de esta dimensión, como mostró también Constanza, la de resolución de problemas para matemática. Entonces, en definitiva, un criterio de evaluación es las dimensiones del aprendizaje que son consideradas centrales de las disciplinas. Dale. En ese sentido, y acá voy a abordar algunas como preguntas que salieron también, la idea de los criterios y cómo se hace esta como traspaso de lo tradicional a el enfoque que prima en evaluación para el aprendizaje, es que nosotros tenemos objetivo de aprendizaje, ¿no es cierto? Por lo general hacemos un escenario de evaluación o un instrumento de evaluación, y a ese instrumento de evaluación o escenario de evaluación le hacíamos una rúbrica o una pauta, ¿no es cierto?, después. ¿Cuál es lo que cambia acá? Es que si bien tenemos objetivos de aprendizaje, tenemos los criterios de evaluación y son una meta. Entonces, los escenarios de evaluación van a responder a esta meta. Por eso también se dice que los criterios de evaluación son estables y no participan específicamente, o sea, no son a través de hitos, sino que uno va generando evaluaciones o escenarios de evaluación que responden a esta meta final que queremos lograr y que está planteado en los criterios de evaluación. Dale. Bueno, como podemos ver, los criterios, y como lo vimos en los ejemplos, ¿no es cierto?, tienen dos formas de mirarlo, o incluyen dos cosas específicas. La realización, que es la descripción o definición de las dimensiones, más bien una descripción, ¿no es cierto?, que va a tener un para qué, un qué y un cómo. Ahí está al revés, porque siempre primero va a ir el qué, ¿no es cierto?, que es como el saber qué. Piénsenlo como relacionado con el contenido, el cómo, que está relacionado con el saber hacer, ¿no es cierto?, que lo podemos relacionar con las habilidades, y el para qué, que es el saber ser, y que lo podemos relacionar también con las actitudes, pero por sobre todo el para qué conlleva el sentido. Yo creo que eso es súper importante de las dimensiones en los criterios, que tiene el sentido de aprendizaje. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Que es algo súper importante de comunicar a los estudiantes, a los apoderados, y también para que nosotros nos podamos ir guiando como cuál es el sentido de aprendizaje y no nos vayamos perdiendo en la meta, ¿no es cierto?, que queremos lograr, que es lo que en definitiva intenta hacer estos criterios de evaluación. Y también, además de las dimensiones, como vimos, tienen grados de calidad o de éxito, que serían los niveles de logro.
y que conllevan adentro una progresión de aprendizaje que nos permiten mirar procesos, y por eso son estables, porque vamos mirando el proceso completo, ¿no es cierto? No solamente una actividad, sino que los escenarios de evaluación van a ir respondiendo para lograr esta meta. Entonces, por eso cuando tenemos estos criterios de evaluación y luego de tener los criterios de evaluación, pensamos en escenarios de evaluación que nos podrían ayudar a nosotros y a los estudiantes, por supuesto, a lograr esta meta de aprendizaje o a lograr este aprendizaje central que queremos promover de acuerdo a las disciplinas o interdisciplinarmente también funciona. Dale, Coti. Dale, Coti. Ay, pensé que te había quedado pegada. Ya. Y acá, importante de tener en cuenta cuando hablamos de criterios de evaluación, y algo que también se refería la Coti, que más allá de la forma en la que van a tener estos criterios de evaluación, lo que es principal también es el fondo, que conserve los aspectos principales de los criterios, y bueno, acá podemos ver que la idea de los criterios es observar finalidades, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de la meta y no tanto como objetivos específicos. Va más allá como de objetivos, sino que tiene que ver más bien con propósitos de las disciplinas. También lo que ya me refería, ¿no es cierto?, son estables, es decir, son recursivos. Van a estar siempre las mismas dimensiones porque son las que como establecimiento o como comunidades llegamos al acuerdo de que iban a ser las dimensiones de aprendizaje centrales de las disciplinas. Por tanto, y después como lo vamos a ver, si esto lo pensamos de evaluación para el aprendizaje como un ciclo, ¿no es cierto? Es recursivo porque lo vamos a ir mirando constantemente también, como decía Constanza en algún momento. Son explícitos porque es importante también, como se comentó, que podamos comunicarlos. Es súper importante que podamos comunicarlos y además de comunicarlos, el de hacernos cargo de esos aprendizajes. Es importante que los estudiantes puedan comprenderlo para que ellos también puedan manejar de alguna manera por qué están aprendiendo esto y hacia dónde tienen que ir, ¿no es cierto? También en este proceso de hacer parte del proceso de criterio a apoderados y a estudiantes tiene que ver un poco con el tema de la justicia evaluativa y de que podamos ir monitoreando también nuestros propios aprendizajes como estudiantes y los apoderados que puedan comprender qué es lo que están aprendiendo los estudiantes y para qué. Los y las estudiantes. Y bueno, como ya sabemos y conversamos, las descripciones de las dimensiones siempre van a responder a estas tres preguntas que son principales, que es el qué, el cómo y el para qué. Entonces, para que hayan como buenos criterios, ¿no es cierto?, o que conserven este fondo que tiene el trabajar con criterios de evaluación holístico, es importante que sean significativos, ¿no es cierto?, y que sean capaces de identificar los componentes principales del área, ¿no es cierto?, o de las disciplinas. Tienen que referirse a una cobertura que implica que aborden o puedan abordar todos los aspectos principales de las dimensiones. Van a ser siempre desafiantes, pero alcanzables, como no excesivamente desafiantes como para que un estudiante no pueda lograrlo, ¿no es cierto? Pero van a ser desafiantes porque la idea es que siempre vaya progresando en sus aprendizajes. Por tanto, también uno de los aspectos importantes de los criterios es la progresión. ¿Y por qué? Porque se permiten describir distintos niveles de logro. Y como también se conversó, lo planteó la Coti, la intersubjetividad, porque son compartidos por una comunidad. Incluso, bueno, hemos tenido varias experiencias en donde se conversan con los estudiantes sobre qué entienden, qué les parece, incluso pueden los estudiantes hacerse parte de esta construcción, también teniendo en cuenta que los criterios son contextuales. Son muy contextuales y van a responder a las comunidades en las que estamos y cómo vamos a ir revisando los criterios cada cierto tiempo también va a devenir de las mismas actividades o los mismos como progresos que tienen los estudiantes o no tienen. Voy muy rápido, pero es porque estoy bajando la información que Constanza ya miró en ejemplos. Bueno, entonces, algo que también hablamos es que la comunicación de los criterios es
muy importante, implica que los estudiantes puedan entenderlo. Y ahí uno puede utilizar distintas estrategias, facilitar con ejemplo, ¿no es cierto?, estar siendo recursivo con los sentidos de aprendizaje que se plantean en estos criterios, pero estar trabajando con esta comunicación hacia los estudiantes, entre otras cosas, porque es importante que ellos puedan hacerse cargo de su propio aprendizaje y de su propio camino y de su propio progreso, ¿no es cierto? Por supuesto, con mediación de nosotros como docentes, pero que puedan generar con estos mismos criterios o con las metas principales de los criterios, no estoy diciendo que le vamos a entregar una rúbrica gigante, ¿no es cierto?, a los estudiantes, puedan ellos también poder mirar su propio progreso, el autoevaluar, el coevaluar y construir aprendizajes con otros también. Y que se apropien de estos aprendizajes que vamos a ir construyendo en este proceso y en esta como comunidad, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Dale, Coti. Ahora bien, los niveles de logro, aquí estábamos todavía, ¿no es cierto?, en las dimensiones y en general, los niveles de logro van a ser descripciones que van a permitir evaluar, ¿no es cierto?, y situar el desempeño de los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de las evidencias que vamos a recoger de los escenarios de evaluación que vamos a ver en una próxima plenaria. Entonces, nosotros vamos a tener escenarios de evaluación que va a ser nuestra evidencia, ¿no es cierto?, y nos va a permitir poder evaluar estos desempeños de los estudiantes. Por tanto, los niveles de logro en su descripción van a ir guiados hacia allá. Dale. Lo central, ¿no es cierto?, como de esta descripción de niveles de logro es que no vamos, o sea, como nos permite no decirle al estudiante como lo hiciste mal o lo hiciste bien, ni tampoco implica categorizarlo en un nivel así como, tú eres necesita mejorar y no puedes salir del necesita mejorar, sino es que se trata de de la forma en que lo hace de manera creciente y más compleja. Eso es lo que va a ir en los niveles de logro. Va a ser la forma en que lo está haciendo y va a ir creciendo y se va ampliando y se va complejizando de acuerdo a cómo va avanzando también en el nivel de logro el estudiante. Ya, y bueno, tiene que ver con siempre y tener en cuenta el progreso. Entonces vamos a estar como abajo, ¿no es cierto?, que es con lo que ya tiene el estudiante. Eso también es súper importante de los niveles de logro de los criterios. Vamos a trabajar con lo que ya tiene el estudiante y de ahí hacia arriba, ¿no es cierto? Sí, porque siempre vamos a estar pensando en el progreso de aprendizaje. Entonces desde ahí planteamos un nivel mínimo existente, ¿no es cierto? Y de ahí vamos avanzando a niveles más altos. Siempre se ve en el progreso hacia arriba porque es la idea de los aprendizajes, ¿no es cierto? Y es que como tenemos esta meta final o esta aprendizaje centrales que queremos lograr que los estudiantes manejen o que tengan la habilidad de poder trabajarlo, la idea es que ellos durante el año vayan progresando hacia una meta cada vez más alta, ¿no es cierto? Y va a tener una expectativa. Y esta expectativa es la que va a ser desafiante, pero que sin duda tiene que ser una expectativa que lo pueda lograr en efectivo el estudiante. Sandra, quizás ahí como lo importante de pensar los criterios y sus niveles de manera contextualizada, ¿no? Porque acá, como estamos pensando en una trayectoria y no en clasificaciones en niveles, esta vara o lo mínimo existente es la forma de evitar que los niveles más iniciales sean la negación absoluta o sea, el estudiante que no hace nada, ¿sí? Porque eso lo usamos cuando vamos a clasificar a los estudiantes en una evaluación de producto. Acá, como estamos pensando en un proceso de aprendizaje acompañado por una evaluación cualitativa permanente, la vara o lo mínimo existente es con lo que el estudiante ya viene. E incluso en los niveles más chiquititos, los estudiantes vienen con algo. O sea, se comunican con sus papás, algo hacen. Y por lo tanto es súper importante partir de esa base y no desde la negación para desde ahí construir, digamos. Entonces, y eso hace también que la expectativa pueda ser desafiante pero razonable, como decía Sandra, al estar contextualizada. Sí, por eso es importante como estas descripciones vayan respondiendo a la definición de la dimensión, ¿no es cierto? Y que ojalá no vaya siendo como de ir quitando cosas, como el estudiante hace 3 y después hace 2 y después no hace nada, ¿no es cierto? Sino como que ir describiendo lo que efectivamente hace en cada nivel
Eso también es súper importante de la descripción de los niveles, que vamos a describir lo que el estudiante hace en cada nivel y no vamos a ir como restando cosas, esto ya no lo hace, esto ya no lo hace, etc. Dale. Para trabajo de taller, digamos, eso significa que es súper importante una vez que ustedes hacen las definiciones de sus criterios, el como marcar como qué partes tiene esa definición. Porque, no sé, pues tenemos un ámbito que es más bien, qué sé yo, la resolución de problemas usando operaciones, otro elemento, y ese ir marcando cuántas cosas tiene esa definición, ayuda a que cuando construyan los niveles, uno pueda ver cómo cada una de esas cosas progresa en esa trayectoria en lugar de ir eliminando y en el fondo el nivel más alto lo hace todo y el más bajo no hace nada. Sí. Bueno, en definitiva, los buenos criterios, la formulación va a implicar que van a ser pocos y sintéticos. ¿Por qué van a ser pocos? Porque no, como es una meta y son los aprendizajes centrales, no vamos a volver los criterios, ¿no es cierto?, en indicadores o objetivos, ¿no es cierto?, chiquititos, sino que estamos describiendo aprendizajes centrales de una disciplina que van a implicar metas de aprendizaje que van a estar propuestas para un largo tiempo, ¿no es cierto?, porque no responden a hitos y no responden a un solo instrumento, sino que el escenario, el escenario va a responder a estos criterios y no al revés. Son descriptivos y precisos porque vamos a describir qué es lo que el estudiante debiese saber en contenido, cómo lo hace a partir de las habilidades y cómo esto tiene sentido para su vida también cotidiana, ¿no es cierto?, y contextual. Y que favorezcan, por supuesto, una lectura única, que yo lo leo y pueda entender qué me está hablando esta dimensión de los criterios. Como hablábamos recién, los niveles de progresión van a representar avances equivalentes y no es que vamos a ir sacando cosas, sino que vamos a ir pensando siempre en la progresión de esto. Y, por tanto, se van intensificando y complejizando la dimensión y no es un juego de palabras, un juego de cantidad. No es que tenga menos o más, sino que es lo que puede hacer efectivamente en un nivel. Bueno, y pensando en este ciclo que es EPA, ¿no es cierto?, como este ciclo integrado en el proceso de enseñanza, porque, bueno, nosotros lo hemos conversado varias veces, que esto está dentro de la planificación que hace el docente. Nuestro primer hito, por así decirlo, o no, nuestro primer como momento de este ciclo, ahí sí, son los criterios. Y después los criterios los escenarios van a responder a este criterio y estos escenarios van a tener una retroalimentación y esta retroalimentación y esta evidencia, ¿no es cierto?, nos van a generar aprendizajes tanto al docente como a los estudiantes. ¿Por qué al docente? Porque podemos hacer un análisis de estas evidencias que nos va a dar variada información sobre cómo funcionaron los escenarios con los estudiantes, qué resultados en cuanto a niveles estamos en nuestra aula, ¿no es cierto?, lo podemos ver individual y también en grupal. ¿Y qué pasa con esta información que recibimos que después podemos volver a mirar los criterios? Ya sea si es que es necesario cambiar algo o corregir algo o orientar algo hacia otro lugar, o bien porque tenemos que plantear de nuevo el ciclo, porque esto es un proceso constante en el aula, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que podamos ir cumpliendo esta gran meta a partir de los aprendizajes centrales que llegamos a las conclusiones, en las dimensiones, perdón. Vale. Entonces, por tanto, en esta plenaria estuvimos en este lugar recién, y vamos a ir avanzando hacia el resto del ciclo. Eso. Lo hice rápido, disculpe, pero era para bajar ahí como más conceptual después de los ejemplos concretos que nos pudo dar Constanza. Sandra, ¿puedo hacer un comentario? Sí. En cuanto a la elaboración de los niveles de desempeño, desde mi punto de vista profesional, sitúa al alumno en cierto rango. Y también lo clasifica, para que no dejemos la palabra fuera de clasificar. Pero esto como inicial, o sea, tal alumno llegó en estas condiciones, pero se supone que al final hay una expectativa, y la expectativa es que todos los alumnos lleguen al rango alto, al máximo, excelente. No es decirlo al final, el producto, el chico está aquí y está acá. No, la idea, la expectativa es que los alumnos avancen en el nivel de desempeño hasta llegar todos, ojalá, utópico, que todos lleguen al nivel superior, que es el destacado o el excelente. Esa es la idea de tener nivel de desempeño y no solamente clasificarlo como un producto final, de mi punto de vista.
Claro, o sea, siempre la idea es progresar. Si los estudiantes en un momento inicial, ¿no es cierto? Por ejemplo, como decía Constanza, están en marzo o abril en inicial, la idea es que a través de los escenarios de evaluación y nuestras propias planificaciones podamos ir avanzando para conseguir todos, ¿no es cierto?, que los estudiantes puedan también progresar en su aprendizaje. Ahí en los escenarios de evaluación yo creo que se va a focalizar harto sobre eso, sobre cómo podemos hacer a partir de los escenarios de evaluación que los estudiantes puedan ir progresando en estos niveles. Cuando decía como de no clasificarlos, me refería como, porque no vamos a decir que va a estar siempre en el inicial, porque la idea es que podamos avanzar todos, ¿no es cierto?, e ir subiendo. A eso me refería con la clasificación, pero por supuesto de alguna manera siempre hay un poco de eso. Sí, para complementar un poco lo que mencionaba Sandra, en ese sentido también la retroalimentación es clave, porque a través de la retroalimentación yo no solo le digo al estudiante como esto está malo, hazlo de nuevo, sino que le digo, mira, esto de acá, a partir también de los criterios, de los mismos criterios ya conocidos, digo, esto de acá tú lo manejas, tú lo puedes hacer muy bien, lo demuestras de tal y tal forma, esto de acá se nota que te cuesta y para hacerlo mejor puedes hacer tal y cual cosa. Porque también un error que a veces solemos cometer es que retroalimentamos diciendo solo esto está bien, esto está mal, pero no entregamos ningún camino para que pueda hacerlo mejor. Entonces, en ese sentido, la retroalimentación juega un rol clave, porque los estudiantes no avanzan de la nada, no avanzan porque se iluminan y dicen, oh, así se hacía, sino que es porque nosotros también vamos guiando ese proceso y vamos mostrándoles de qué forma pueden ir haciéndolo mejor a lo largo del tiempo. Sí, también ahí que a veces la retroalimentación ni siquiera señala lo bueno y lo malo y no caminos para mejorar, sino que señala solo lo que falta. Eso es muy común y eso también genera frustración y estancamiento en el aprendizaje. Entonces, cuando veamos retroalimentación, ahí vamos a enfatizar que también hay que decir qué es lo que está logrado, porque eso permite a la persona tener una sensación de dominio sobre su propio aprendizaje, como ya, voy avanzando en esto, me falta esto otro, pero ya voy progresando. Y lo otro que vamos a ver en otra plenaria tiene que ver con algo que no hemos profundizado tanto en la red, que son los procesos de autoevaluación y evaluación entre pares, que van generando también procesos de metacognición y aprendizaje colaborativo, que redundan también en ir adquiriendo una mayor sensación de dominio sobre el propio aprendizaje y saber cómo seguir avanzando de manera más independiente. Perdón, Rode, tú querías comentar algo. Sí, hola, buenas tardes. Sabes, tú que quería consultar, ¿cómo lo hacen en el sentido de que una vez que se elaboran estos criterios y ahí ciertos los indicadores y para ir mirando el avance de cada estudiante en un universo, cierto, donde, bueno, los cursos tienen una cantidad de estudiantes X en la sala y donde la variación entre el nivel de un estudiante y otro, de repente hay un mundo. Te digo esto porque nosotros en realidad trabajamos en un colegio, soy de un colegio municipalizado y tenemos esa dificultad. Nosotros tenemos de primero a cuarto medio y los estudiantes que nos llegan a primero nos llegan algunos en un nivel, otro en otro, etcétera, y es muy heterogéneo la sala. No es un nivel, digamos, en que todos los chicos tengan tal o cual carencia y uno tenga que partir, ¿cierto?, desde el inicio con tal, sino que hay algunos que tienes que darle más, etcétera, y otros requieren mucho más apoyo y todo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nosotros trabajamos por grupos, en grupos multinivel. Entonces, se hace un diagnóstico, los niños se agrupan, ¿cierto?, los que requieren más con un grupo, los que requieren un poquito menos, y así, para poder ir avanzando con todos, y no en esta aula donde hay tantas diferencias que al final a un profesor se le hace súper complejo. Entonces, ¿cómo hace esta mirada, digamos, para que todos vayan avanzando? Porque a veces se nos pierden en un curso completo, se nos pierden aquellos estudiantes en que están más descendidos. ¿Te fijas? Y también los estudiantes que están más avanzados, también porque uno tiende a trabajar con el estándar o la media, y trabajas toda la actividad, entonces los que están más avanzados, los más descendidos, a veces igual no se nos van quedando atrás. ¿Cómo lo hacen ahí para llevar esto, digamos, como para todos, para que todos vayan avanzando? Esa es mi consulta, gracias. Bueno, ahí Constanza, desde tu experiencia, pero también si hay experiencias de otros establecimientos de cómo van haciendo ese uso, digamos. Sí, es que, bueno, también justo a raíz de la pandemia y de lo que fue eliminar las notas, en un principio que iba a ser para primero y que después terminó siendo para todos, algo que me llamó mucho la atención es que, a ver, nos pasa lo mismo con las notas, ¿cierto? Como en el sentido que
no sé, por ejemplo, si yo hago una prueba de matemáticas y tengo algunos estudiantes que se sacaron un rojo, otros que se sacaron un 7, otros que se sacaron entre un 5 y un 4, nos pasa exactamente lo mismo, solo que yo creo que a través de este enfoque uno se puede ir haciendo cargo de mejor forma de esas diferencias que siempre han existido en la sala, pero que muchas veces solo, o sea, porque tenemos que quizás seguir pasando materia o seguir con nuestras unidades, quizás vamos dejando de lado. En ese sentido, yo creo que los mismos procesos de coevaluación ayudan mucho, como también que entre pares se puedan ir apoyando, porque esto igual es importante, que también solemos pensar que solo el profesor dentro de la sala de clases sabe y maneja los conceptos, la materia que se está viendo, pero en la sala de clases hay más gente que aprende. Hay estudiantes que quizás comprenden súper rápido, entonces yo creo que el uso de coevaluación, trabajo en equipo y trabajo entre pares es súper valioso en ese sentido, porque en el fondo ya no toda la carga recae sobre mí como profesora, que claramente igual voy a estar monitoreando, viendo cómo van, ¿cierto? Pero ya no depende solo de mí, porque en la sala hay más gente que sabe, más gente que maneja ciertos aspectos que pueden ir haciendo que otro estudiante pueda ir avanzando. Además, también eso permite, quizás estudiantes que les cuestan menos algunas cosas, darles también como otros roles, como que en el fondo ya, qué bueno que tú ya sabes, que tú ya manejas todo esto, ya, entonces ahora ¿qué hacemos con los demás? ¿Qué hacemos por los demás con todo eso que tú ya manejas? Entonces, yo creo que por ahí es una buena herramienta para ir trabajándolo. Y parece que me quedé pegado, ¿no? No. Me quedé un poco pegado, ¿no? No. No, está súper bien. Ah, ya. Antonio, ¿tú querías agregar algo sobre eso? Tienes que... Sí, es que me hizo mucho sentido la inquietud de Rojode respecto de cómo abordar, digamos, ¿no? esta heterogeneidad en el fondo que se hace mucho más relevante respecto de aplicar el enfoque EPA, porque la experiencia del colegio supuso incluso un cambio, una transformación, una modificación importante en la forma del hacer del profesor. O sea, en el fondo el EPA supone también explorar una nueva pedagogía, supone enfrentar dentro de la sala de clase al grupo de una manera distinta. De hecho, la experiencia pasó porque, por ejemplo, los niños ya no estaban ya sentados de la forma tradicional, sino que se trabajaban en grupos, en islas, en las cuales en esos grupos había una distribución también no homogénea de niños que estuvieran en un cierto nivel, otros en la otra mesa de otros, sino que se mezclaban pensando que el enfoque vicario iba a ser fundamental, digamos, o sea, que el niño más aventajado en esa misma mesa propiciaba y facilitaba para que los que pudieran estar menos aventajados, por decirlo de alguna forma, pudieran tener oportunidades, más posibilidades en el fondo, de ir desplazándose en su proceso de aprendizaje, precisamente por esta mixtura que se hacía a nivel de los mismos niños. Y no por eso, digamos, el chico que era más talentoso se estacionaba en su desplazamiento, ¿no? O que el chiquitito o el que tenía menos rendimiento. Pero yo creo que hay un tema muy interesante, porque fenoménicamente pasar desde un enfoque sumativo a un enfoque como el EPA supone un montón de variables, digamos. Entonces, y una de esas es precisamente de explorar y probar enfoques dentro de la sala didáctico-metodológico que vayan tomando sentido. Me gustó mucho cuando Sandra ponía de relevancia los escenarios de aprendizaje. O sea, el escenario de aprendizaje tradicional, que era esperar la guía, esperar la prueba, en fin. O sea, cada clase en el fondo es un escenario en sí mismo de aprendizaje y de evaluación. Porque si queremos hacer que los alumnos generen estadios de razonamiento metacognitivo, entonces hay que preparar para que en cada clase ese proceso también vaya produciéndose y desplazándose. O sea, la coevaluación y la autoevaluación no tiene que esperar en un mes o 2 meses para sucederse, sino que debe ser espacios muchas veces propiciados al término de una clase, o bien como uno, para que los chicos puedan generar sus procesos de emitir juicios respecto de sí mismos, respecto de los otros. Y ojalá eso en el fondo esas rúbricas que ellos pudieran conocer, que pudieran incorporar, sean asequibles también, ¿no? Para que puedan ellos entenderlas y puedan entenderlo en sí mismo y en el otro.
Yo creo que el tema de los escenarios de evaluación como una cosa permanente y el proceso de auto y coevaluación pasan a ser, para mí por lo menos lo estoy resignificando como dos factores críticos de éxito del EPA, para que los alumnos efectivamente vayan produciendo esta metacognición y vayan tomando conciencia de su propio proceso. Eso va a facilitar mucho más. Bueno, eso fue el entusiasmo que me produjo escuchar la participación de Sandra y la pregunta que arrojó en términos particulares. Como para sintetizar entonces las distintas intervenciones asociadas a la pregunta por esta diversidad de ritmos, avances, claro, es súper distinto a la lógica tradicional de la evaluación formal como hito, donde esperamos mucho para ver esa diversidad. Acá, como la evaluación está integrada permanentemente a la práctica de aula, como dice Antonio, esa diversidad la estoy viendo constantemente y me resulta mucho más fácil y menos trabajosa verla, porque no me tengo que llevar pruebas para la casa para verlo, sino que al ofrecer distintos tipos de actividades, ese estudiante que le cuesta demostrar aprendizaje en formato escrito, a lo mejor en esta clase que implicaba dramatizar, aparece. Y por lo tanto me doy cuenta no solo lo que no hace en un formato escrito, sino que lo que sí hace cuando le doy la oportunidad de demostrar de otra manera. Y junto con eso, claro, lo que decía Constanza, en democratizar el poder de la evaluación. O sea, que ya no depende solamente del profesor o profesora, sino que es compartido con los estudiantes y eso permite también ir tomando decisiones de agrupaciones por niveles, de cómo se pueden ayudar los estudiantes entre sí. Y en general las aulas que ya están trabajando de lleno con EPA, uno se da cuenta que se empieza a asumir una lógica más colaborativa en el diálogo. O sea, en que ya no es el profesor o profesora pregunta y los y las estudiantes responden al profesor o profesora, sino que se empiezan a responder entre ellos, ayudar entre ellos, digamos. Entonces, implica, digamos, una forma de trabajo que hace más fácil y menos dependiente del registro formal el poder estar trabajando con esa diversidad. Estamos en... Teresa, sí, en la hora, entonces le damos la palabra. No, pero Jennifer, dale nomás. No, iba a hacer una consulta que hay algo que me quedó un poco dando vuelta respecto a esto de los criterios y todo lo demás. Una cosa, claro, esto de los criterios de desempeño, que una vez también lo escuché, esto del cómo los estudiantes son capaces de enseñarle a los otros, que eso sería como, digamos, llegar a un nivel ya máximo al cual ellos pueden acceder independientemente de lo que le estemos mirando. Y bajo eso, a mí siempre me ha quedado dando vuelta esto de la cantidad de rúbricas que nosotros hacemos. Entonces, a lo mejor esta como propuesta que nos mostró la colega, quizás me puede dar una orientación un poco hacia eso, porque en realidad me hacía mucho sentido pensar que hacemos rúbrica para todo. O sea, hay una disertación, rúbrica, hay un trabajo de investigación, rúbrica, hay la elaboración de un texto, rúbrica. Entonces, a lo mejor yo siempre la vuelta, cómo generar una cosa que me hiciera un engranaje en donde la misma rúbrica me sirviera para mirar todo, independiente que sean situaciones distintas en las cuales el estudiante me va a tener que demostrar algo. Entonces, no sé si va un poco por esta propuesta, esto de poder eliminarlo, porque yo también siento que es una situación un poco agotadora también, tanto para el docente como para los estudiantes, por esto mismo de querer consensuar con ellos. Por ejemplo, yo he tratado de ir llevando a la práctica esto de consensuar los criterios con ellos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Consideran que esto va, no va, para que sientan la apropiación del instrumento? Pero estar haciendo esta apropiación del instrumento en cada cosa implica muchas cosas. Entonces, un poco por ahí como no sé si mi consulta, reflexión respecto a esto de cuando tenemos muchas rúbricas y cómo quizás hace un engranaje un poco en una propuesta como esta. Sí, quizás como para contextualizarlo, y antes de darle la palabra a Constanza para que pueda contar ahí cómo lo hacen en la práctica, por eso el cambio que yo les decía con los criterios, que es lo más lento, porque cuesta salirse de la lógica de la evaluación formal de producto con un registro en un instrumento específico, a una lógica de la evaluación como una habilidad docente que nosotros usamos constantemente en cualquier diálogo en la clase, etcétera, donde el instrumento guía debería ser esta rúbrica holística que nos dice más o menos a lo que queremos, desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos llegar. Una pregunta habitual que surge entre los profesores y profesoras cuando trabajamos EPA es: ¿y tengo que usar solo la rúbrica holística o puedo usar instrumentitos así entre medio? Ahí, bueno, no hay una respuesta única. Mi perspectiva es que cuando uno está tratando de cambiar de perspectiva, es mejor forzarse un poquito a la rúbrica holística primero para cambiar de lógica,
Pero a veces cuando uno quiere hacer una recogida más sistemática pudiera ser instrumentos más pequeños, más acotados, siempre y cuando no se desvíen de los criterios. O sea, no terminemos evaluando otra cosa que no tiene nada que ver con eso que está declarado en los criterios más amplios, digamos. Entonces, acá la lógica es completamente a la inversa. Yo pienso criterios antes de pensar cualquier actividad de aula, ni siquiera de evaluación así como que fuera algo específico en el tiempo, sino que cualquier actividad de mi trabajo cotidiano, pienso primero los criterios por una cosa lógica, pues porque tengo que pensar primero para qué y cómo, y después pensar qué actividades ordenadas de acuerdo a una posibilidad de progresión en el tiempo me permiten ir trabajando esos aprendizajes centrales. Si no pasa mucho que los y las estudiantes se dan cuenta que hacen muchas cosas en aula. Y uno les pregunta, bueno, ¿qué hiciste hoy día en el colegio? Hicimos una revista, hicimos un video, pero no tienen idea de para qué lo hicieron ni a qué apunta eso que están haciendo. Entonces cuesta ese cambio de lógica porque son criterios para el proceso con muchas actividades que ayudan a esos criterios, tal como decía Jennifer. Constanza y Sandra, no sé si quieren agregar algo. Sí, algo que me gustaría acotar es que, bueno, como nosotros en el colegio durante estos últimos 2 años hemos trabajado con aprendizaje basado en proyectos, claro, el proceso se revisa un poco el informe de aprendizaje, se ve como a qué cosas no le hemos dedicado suficiente tiempo, quizás para priorizar aquello, y se acuerda con el resto de las profesoras como qué proyecto podemos hacer para desarrollar esos indicadores, habilidades, etcétera. Y además, algo que se ha empezado a implementar un poco más este año en algunos niveles es, por ejemplo, como estamos haciendo algo que no solo involucra mi asignatura, sino que involucra otras, es hacer una pequeña rúbrica como orientada al proyecto en sí mismo, que por ejemplo tiene que ver con cómo conecta los distintos elementos de cada asignatura entre sí, ¿cierto? Como no solo cada asignatura aislada, sino también cómo eso converge en este proyecto que se va trabajando. Entonces, en esos 2 niveles generalmente se va poniendo en marcha. Pero claro, en el fondo lo que hacemos es que, por ejemplo, el informe que lo hicimos en marzo es nuestra ruta para todo el año en el fondo. Entonces, claro, no es como esto de hacer rúbrica para cada actividad que yo hago en mi clase, como actividades más pequeñitas, sino que eso es aquello que me va orientando tanto para planificar como para ir retroalimentando también después. Sí, ahí nada más como por mi trabajo en otro contexto donde he visto experiencias recientemente sobre aprendizaje basado en proyectos, hay que tener cuidado nomás cuando el proyecto se entiende como un producto como elaborado en un largo plazo, porque ahí de nuevo uno termina encontrando rúbricas para el ensayo en que derivó ese proyecto. Y no en que el proyecto estaba orientado, por ejemplo, en ganar una comprensión crítica de algo, por ejemplo. Y que lo que tengo que mirar en lo que sea que termine el proyecto es si se logró esa comprensión crítica, no si el ensayo está escrito de tal forma, por ejemplo. A no ser que esté trabajando un aprendizaje central de escritura, por ejemplo. Entonces, pero es una de las partes que más cuesta por lo mismo, porque es un cambio de lógica habitual muy grande, digamos. Antes de terminar, nos gustaría si pudieran poner en el chat si esta sesión les sirvió para profundizar un poquito más el tema de los criterios, si se quedan con alguna pregunta, que en el fondo que nos den un poquito de retroalimentación sobre esta sesión, con qué se van y qué les pareció también este formato, donde partimos más con una experiencia concreta de una de las escuelas y después sistematizamos elementos teóricos para que quedemos más o menos en la misma comprensión entre las escuelas que están en distintos momentos de su ingreso a la red. Ahí esperamos sus comentarios en el chat. Mientras consignan los comentarios, aprovecho de avisarles que ya se publicó, después viene el lanzamiento oficial, pero se los voy a enviar. Se publicó un documento que se elaboró a partir del equipo de la Mesa Educación y COVID de la Católica y la Chile. Y en este específico era un informe que nos pidieron realizar para dar orientaciones para la evaluación en contexto de crisis.
y cómo llevar esto de evaluación formativa y con recomendaciones para la política, para los equipos de gestión y para el aula, donde además varios establecimientos de esta red generosamente nos hablaron de sus experiencias y están consignadas también en distintas partes del informe. Así que para quienes necesitan como algún respaldo experto, tanto académico como profesional de las escuelas, para todos los procesos de toma de decisiones que se vienen nuevamente este año extraño, está ese informe que se los vamos a compartir entonces y lo pueden difundir entre sus establecimientos, autoridades locales, lo que ustedes consideren conveniente. Así que volvemos a agradecer primero a las escuelas que participaron de ese informe. Yo creo que es un gran valor porque le dan un aterrizaje súper concreto a lo que se plantea ahí. Y bueno, que también le pueda servir a quienes se están integrando ahora a la red. Ahí están dando alguna retroalimentación. Ya, al parecer hay una buena recepción del partir con experiencias y después entonces hacer las grabaciones, después a nosotros nos envían el link y vamos a ver ahí. Sandra, tenemos que conversar ahí en qué espacio podemos subirlas, quizás en avisos. Podríamos ir poniendo los links a las plenarias de este año, para quienes quieran revisitarlas o que la quieran difundir con sus colegas que a lo mejor no pudieron conectarse hoy día, etc. Pregunta Carla si ya están activos los usuarios de la plataforma que se solicitaron. Sí, o sea, yo mandé correo para contarles cómo generar la matrícula en la plataforma. Si no les llegó, les pido por favor que revisen o spam o me escriben así como, oye, no me ha llegado, porque mandé como 200 correos, así que ojalá no se me haya pasado ninguno, pero si es que se me pasó, estoy esta semana revisando y esta semana voy a contestar los correos también que ya me han llegado. Y les quería contar que, bueno, en el módulo que se trabaja criterio, partimos con taller de aprendizajes centrales primero, para hacer esa reflexión entre nuestra escuela, ¿no es cierto?, y nuestro espacio, de cuáles serían los posibles aprendizajes centrales de las disciplinas, cómo pensamos trabajarla, y de ahí partimos ya a definir luego de eso. Entonces igual en la plataforma está ese proceso como de a poquito para entrar en estas posibles descripciones y definiciones. Voy a volver a dejar mi... Están pidiendo el correo de nuevo. Y bueno, lo otro es que efectivamente la unidad que se refiere a criterios de evaluación hay un espacio de foro, donde la idea es que ustedes puedan compartir sus experiencias, no necesariamente de ya tengo los criterios listos, sino que, mira, estamos empezando los criterios y no sé cómo agarrar esto de acá, cómo lo hizo alguien más. O sea, también la idea es que el espacio sea en esa lógica, porque acá tenemos establecimientos como el caso del Colegio Santa Inés de Chiguayante que mostraba Constanza, que pueden decir, mira, acá hay un ejemplo, lo hicimos así, tuvimos el mismo problema, lo solucionamos así, mientras que los que están empezando pueden decir, mira, no sé por dónde partir. No sé si partir conversando primero por nuestros sentidos, no sé. Entonces, ocupen esos espacios de la plataforma precisamente para eso. Y en el foro también se pueden adjuntar materiales, entonces si quieren enviar ejemplos de lo realizado en algún establecimiento también se puede hacer, etcétera. Bien, entonces les agradecemos sus comentarios. Vamos a tomar entonces en cuenta esto de partir con una experiencia concreta, práctica, que abre preguntas, digamos, y que es súper aterrizado, y después la sistematización, que además toma menos tiempo porque viene ilustrada por la experiencia que se relató, digamos. Bueno, nos vemos entonces en la próxima plenaria, donde vamos a estar abordando el tema de escenarios de evaluación, también desde una experiencia concreta, con ejemplos, etcétera. Quienes están trabajando con tutores y tutoras también deberían estar ya en proceso de calendarización e inicio de trabajo, y ahí les pedimos que también vayan intercambiando en la plataforma. Y quienes están trabajando de forma independiente, entonces, es un buen momento quizás para
empezar a trabajar colectivamente en los talleres de aprendizaje centrales y de construcción de criterios, y que nos compartan sus experiencias. Que estén muy bien, cuídense y estamos en contacto. Chao. Chao.